Que Dios nos hable esta mañana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que Dios nos hable. Los que están de acuerdo conmigo, que me hable hoy. Gracias por las manos que se levantaron. El último tema que vimos la semana pasada era el tema de Jesús en mí. Y estoy hablando de lo que sucedió en ese momento en donde Pedro y Juan un día deciden ir a orar al templo y se encuentra con un cojo, y ese cojo de toda la vida estaba allí, y Pedro, en el poder de Dios, le habla al cojo y ese cojo se pone en pie y se forma toda una revolución. Y estaba viendo, especialmente ya la semana pasada, estábamos viendo cómo fue que ellos empezaron a vivir la comisión que Dios le dio. Cuando hablamos de apóstol en la Biblia, algunos se confunden. La palabra apóstol antes de Cristo era el nombre de un capitán de barco, de un almirante de barco, y fue la que mejor, o la que menos peor, debo decir, se acomodó a lo que a la palabra hebrea trataba de transmitir. Quizás una mejor palabra para lo que Jesús tuvo no es apóstol, sino emisario. Emisario es una muy buena palabra, porque un emisario era una persona que tenía derechos plenipotenciarios para hablar en nombre de, para actuar en nombre de. La figura esta era tan impresionante, y lo he dicho antes, pero tal vez para que cuaje aún más, lo voy a volver a decir, que cuando alguien tenía un emisario, esa persona incluso podía llegarse a casar en nombre de la persona a quien había enviado. Lo que no podía era irse de luna de miel, ¿verdad? Porque siempre hay un respeto, no debería haber, pero actuaba en nombre de, y eso fue lo que Dios le dio a estas personas. Y me llama mucho la atención que ellos tuvieron para empezar a vivir esa fe. Y recordábamos el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas la semana pasada. Perdone que haga una conexión, pero me es muy importante porque el tema de hoy es en el nombre de Jesús. Recordábamos entonces que esta gente, el versículo de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que estas personas empezaron a vivir lo que Jesús había hablado con ellos en dos aspectos: en el cumplimiento de su palabra y en la expansión de su mensaje. Quiero entonces tomar ahora y recordarle a usted cuál es el contexto que están viviendo. En lugar de aplaudirle porque ellos han sido instrumentos de Dios para que un hombre camine, para que un hombre dé pasos, están todos con frío, ¿verdad? En junio están, ay pastor, ponga aire acondicionado, y ahorita están, ay cierre todas las puertas, ¿verdad? Cuando llega la tarde, los principales sacerdotes, los saduceos, la gente que supuestamente tendría que reconocer de Dios, que reconocer que los emisarios habían hecho algo bueno, que Pedro y Juan habían hecho algo tremendo, maravilloso para el reino de Dios, en lugar de alegrarse, en lugar de tener una buena actitud. Y por eso no esperamos que cuando servamos a Dios, no espere usted que le aplaudan, no espere usted que se lo reconozcan. Muy por el contrario, puede ser que lo que venga sea una oposición, puede ser que lo que venga sea algún problema. Porque cuando toda esa algarabía está pasando y ellos empiezan a hablar de la resurrección, lo que hacen es zamparlos en el bote para todo el mundo. Eso quiere decir meterlos a la cárcel. Es que estamos transmitiendo en vía Facebook Live y es lo mismo, ¿verdad? Lo que hacen es pasarlos a la cárcel, y esos hombres pasan la noche en la cárcel por haber hecho algo bueno, por haber servido a Dios, por haber levantado a alguien. Pasan la noche en la cárcel. Y cuando llega el otro día,
Yo quiero que usted me acompañe al capítulo 3, el 4:13 de Hechos. Cuando llega el otro día, encontramos este versículo, dicen, los miembros del concilio. Es importante saber quién es este concilio. El concilio era formado por 72 personas, en su mayoría de la secta de los saduceos que controlaban el templo, pero habían allí algunos fariseos. Fue tanto el alboroto que en la ley judía del primer siglo, el concilio lo que hacía era que se juntaba para dilucidar cómo iban a enfrentar la situación. Con Cristo Jesús no hubo concilio. Ahí se juntaron un par de gatos con Caifás y lo condenaron a muerte. Tendría que haber habido concilio con Jesús. El concilio, otra palabra para el concilio es la palabra Sanedrín, quizás usted la haya escuchado. ¿Y de dónde viene el Sanedrín? El Sanedrín viene de las personas que Moisés escogió en el desierto para ayudarlo a liderar. Y no solo de eso, sino el número 72 viene porque fueron el número de personas con las cuales Jacob descendió a vivir a Egipto. La Biblia está concatenada toda. Y entonces esta gente que tiene que hacer una aplicación correcta de la justicia, una aplicación correcta de la justicia, tienen que hacer una lectura de qué es lo que está pasando, este concilio. Bueno, decirle algo más del concilio. Era gente con varios doctorados en Biblia. No era gente, porque cuando hablamos de un concilio legal estamos hablando de personas expertas en la Biblia, no tanto en las leyes de Roma o de algo, sino era gente que sabía qué tendrían que hacer con ellos. Eran expertos en hebreo, eran expertos en arameo, era gente que leía, que entendía, eran letrados, eran doctores, doctores en letras. Entonces cuando estos miembros, dice, quedaron asombrados, los miembros del Sanedrín quedaron asombrados cuando vieron, y resalto dos cosas, el valor de Pedro y Juan, porque eran hombres comunes, sin ninguna preparación en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y resalto esas dos cosas. ¿Qué fue lo que asombró a estas personas? Número uno, les asombró el valor, la valentía. Les asombró que Pedro y Juan no les tenían miedo. Les asombró que a pesar de sus amenazas, Pedro y Juan estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera. Les asombró que muchas veces cuando alguien nos quiere ridiculizar, a nosotros nos cortamos un poco, pero estos hombres no se cortaron nada. Ellos sabían en quién habían creído, y aunque ellos pudieran decirle, ese hombre murió, ese hombre es un impostor, ese hombre ya no está, ustedes dicen que resucitó, pero nosotros no tenemos constancia de eso. Les asombró que a pesar de cualquier cosa que les pudiera decir, ellos nunca se retractaron de haber creído en Jesús. Eso es valor, de haber puesto su confianza en Jesús. ¿Cómo podemos entender eso hoy en día? Que a pesar de que nosotros veamos problemas, circunstancias, nunca desfallezcamos de que hemos creído en la verdad, de que hemos creído en el que es verdadero, de que hemos creído en Jesús, el Redentor, el Salvador, de que nuestra salvación es eterna, de que nuestro Dios proveerá, de que no importa qué está ocurriendo. Y quien lo dude, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Dios va a hacer algo en tu vida, porque Él lo prometió. En un momento voy a entrar a discutir algo así de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Pero les asombró el valor. Y número dos, les asombró la preparación que tenían en las Escrituras, porque Pedro y Juan eran pescadores. En el Israel antiguo no había, del primer siglo, no había hombres que no supieran leer. Es decir, toda esta gente
no había analfabetismo en el primer siglo. Pero esta gente aprendía a leer y luego aprendía el oficio de vida. Y eran los fariseos y algunas de las otras clases con más recursos los que al final tenían estudios profundos en la Biblia. Y aquí vienen estos dos que probablemente solo saben leer, que probablemente nunca fueron a ninguna escuela, de hecho no es probable, así fue, nunca fueron a ninguna escuela rabínica. Cuando en el Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesús discutiendo con fariseos, pensamos que se está peleando con los fariseos. No, era la forma de ellos de estudiar la Biblia. Estaba leyendo Lucas y veía que Jesús les decía, miren, ¿por qué Dios dijo tal cosa? Y se empezaban como a contradecir. Así estudiaban la Biblia, así se manejaban ellos. Y cuando pensamos en los fariseos tendemos a generalizar. Había muchos grupos de fariseos, de muchos líderes distintos. Había dos grupos en particular, pero había muchos otros que eran muy grandes estos dos grupos, pero había muchos otros grupos. Así que no podemos generalizar cuando vemos a un fariseo. No estaban unidos, no era solo una iglesia, no era solo un grupo, muchos grupos. Y estos grupos se conocían entre sí y discutían entre sí las escrituras. Así que era muy fácil para ellos saber, ¿estos en qué escuela estudiaron? No estudiaron en ninguna escuela, porque las escuelas sí estaban centralizadas en Jerusalén. No estudiaron en ninguna escuela, algunas en el norte de Galilea, pero las escuelas más reconocidas en Jerusalén. No estudiaron en ninguna escuela. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que saben tanto? Bueno, porque lo que más Jesús hizo con sus emisarios fue enseñarles la correcta interpretación de las escrituras. ¿Y cuáles son las escrituras? Para ellos, ¿cuáles eran las escrituras? Génesis a Malaquías. Esas eran las escrituras. Eso fue lo que Jesús. El Nuevo Testamento viene a ser una interpretación de esta verdad. Nosotros a veces tenemos una mente que lo divide. No, es lo mismo. Y entonces Jesús les enseñó de tal manera que cuando esos doctores en Biblia los oyeron hablar, sabía que no estaban hablando con pescadores, que en 3 años esta gente tenía una preparación en las escrituras. Yo quiero desafiarte precisamente a esas dos cosas. Quiero desafiarte a ser una persona valiente y quiero desafiarte a ser una persona preparada, porque es el éxito del Evangelio. Sabes que a la gente no la vamos a impresionar con cuánto dinero tenemos. Es más, si tú tienes mucho dinero y lo andas diciendo, probablemente lo que despiertes es envidia. No sé si eso es lo que uno quiere despertar. Pero esta gente impresionó a los doctores en letras de su tiempo, porque tenían un valor para vivir su fe, un valor para llevar a cabo. Y entonces yo quiero reforzarte que tu fe no debe ser algo que crees. Nuestra herencia griega nos fregó un poquito porque pensamos que la fe es lo que yo quiero, lo que yo creo. Esa es la doctrina, hermano. La fe bíblica es la capacidad de llevar con valentía a cabo la preparación en la palabra de Dios. Y eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Ahora, sí quiero hacer un énfasis, porque lo importante no es cuánta Biblia sabes. No se trata de saber más Biblia. No se trata solo de saber Biblia, sino de tener el coraje y el valor para vivir la Biblia que sí sabes. De eso se trata. Eso es en lo que estos hombres estaban preparados. Por eso a mí me molesta muchas veces escuchar que hemos reducido la frase en el nombre de Jesús a un amuleto,
contar una historia. Cuando empezamos a estudiar los básicos, yo estudié en el glorioso Colegio Evangélico La Patria. Aquí hay de la América Latina. Dios los bendiga y los perdone. Yo estudié en La Patria y vivíamos aquí por la 48 Avenida, la cuadra de Lin. Bendigo a los hermanos de Lin. Y desde ahí nos íbamos a la zona 2. Y mi mamá y mi papá consensuaron con una tía que una semana nos llevaba la tía, otra semana nos llevaba mi papá. Y la tía, yo recuerdo, me impresionó que agarraba el carro. Ella era un poco descuidada. Si me está viendo, la quiero mucho, todavía está viva, pero esto es verdad. Y entonces, usted sabe, ¿verdad? Hay unos rótulos en las calles muy importantes que dicen alto. Entonces la tía se las echaba así, en el nombre de Jesús, y ¡pum! No hacía el alto. De verdad. En el nombre de Jesús. Y yo creo que Dios sabía que yo tenía que ser pastor algún día porque nos preservó la vida. Y cuando yo lo dije en mi casa, porque ocurrió varias veces, nunca nos volvieron a mandar con la tía. Así que el nombre de Jesús puede funcionar como muchas cosas. Hay algunos que les sirve como amuleto. Ahí sí, en el nombre de Jesús. Y tenemos que tener cuidado, porque el tema de hoy, en el nombre de Jesús, tiene que ver con la capacidad de ser emisarios, de saber lo que ese nombre representa, de tener esa preparación y ese coraje para vivir como Dios nos ha ordenado. Ahora, entonces, ¿cómo puedo yo realmente entender el poder del nombre de Jesús? Los apóstoles, los emisarios nos dan la respuesta. Yo me imagino a Pedro. Pedro, 3 años antes de este evento, conoció a Jesús. Y Pedro era mal hablado, chabacano. Pedro era de temperamento sanguíneo. Una vez iban en la barca y Jesús les llegó caminando y Pedro dijo: qué chilero es estar caminando en el agua, yo también quiero. ¿Puedo? Venite, le dijo Jesús. Y empezó a caminar. ¡Hola! ¡Tuanis! Eso es jerga de mi tiempo, ¿verdad? ¡Qué chilero! Piensan que es de este tiempo, eso es de antes de mí. Y iba caminando así. De repente vino una ola y se le aflojaron las piernas y se empezó a hundir. Ahora, Pedro era un nadador experto. Ese Juanito era tremendo. Un par de anécdotas de Juanito. Era el más pequeño, el más chiquito, pero un día iban caminando y les vetaron el ingreso a una aldea. Dice: Señor, ¿querés que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma los compadres aquí? Ese era Juanito. Ese Juanito era tremendo. Y otra vez, esta vez ya fue en compadrazgo con su hermano, que también era un emisario de Jesús. Dijo a su hermano: ¿sabes qué? Hablemos con el maestro. Así, ¿por qué? Porque mira, hermano, él es el Mesías, él va a gobernar. Pero ¿sabes qué? Cuando él lo haga, yo me quiero sentar a la par de él. Vos de un lado, yo del otro lado. Y para convencer a Dios le dijeron a su mami: háblale tú. Así que estos hombres eran falibles con sus problemas, con sus limitaciones, especialmente en el carácter. No solo la cultural, no solo el hecho de no tener una preparación académica, pero especialmente en su carácter, especialmente
en su aspecto emocional, especialmente en su ego. ¿Y cómo pudieron utilizar el nombre de Jesús? Sufrieron una metamorfosis. Una metamorfosis. Yo quiero mostrarle un pequeño video que tal vez nos puede ayudar un poquito a aclararnos las ideas. Ya vio a este brother, ¿verdad? El otro día íbamos caminando en el monte y cuando vi un gran choco, ¿no? Y aquí en la cara. Y el otro día, esto fue más reciente, un niño en Paquichic, Santo Tomás de Castilla, Quiché, para que usted vea que nosotros llevamos el evangelio a todos lados. Eso fue hace como 2 semanas. Me dijo, un regalo para ti. Él casi no hablamos la misma cuestión, porque él quiché y yo quechí. Y entonces, te quiero dar algo, me dijo. Pero tenía cara de pícaro. Pude reconocer la cara porque seguramente es la mía también. No, le digo yo, abrí la mano. No, mostra. Tenía un gusano, un choconoy. Yo hubiera tocado un choconoy. ¿Sabe qué es un choconoy? Hermanos, ¿en qué país son ustedes? Vinicio, ¿sabes qué es un choconoy? Yo de Vinicio aprendí en Xixcao. Eso quiere decir disminuido. Un choconoy es uno de esos gusanos que tienen pelos negros. Eso es hebreo. Mariposas y no saben de dónde vienen. Son gusanos que dejaron de serlo. Y solo porque había un capullo que le hacía resistencia y le problemaba, pudo convertirse en mariposa. La Biblia dice que Jesús subió un monte con 3 de sus discípulos una vez, y literalmente dice así, y se metamorfizó frente a Dios. Lo que pasa es que usted lo ve en español, transfiguró, entonces uno siente como, pero ahí dice, se metamorfizó. Jesús nos modeló eso. Pedro y Juan nos modelan eso. La vida cristiana es una vida de metamorfosis continua. Es una vida continua. Yo no sé a dónde vamos a llegar, pero sí sé dónde estoy en este momento y sí sé que tengo que trabajar en una transformación mía. Pero se nos va a voltear hacia afuera y ver y pensar que los demás tienen que cambiar y tienen que ser distintos para que Dios haga una obra, para que Dios los bendiga, para que Dios trate con ellos. Pero el mensaje claro de Juan y Pedro fue que a estar con Jesús, caminar con Jesús, andar con Jesús, era una vida que les exigió una transformación constante. Y yo quiero decirle que no podemos hablar de cristianismo sin transformarnos continuamente. Y que lo que a usted lo ayuda, lo bendice para lograr esa transformación son los problemas que usted está enfrentando en usted mismo y con aquellas personas con las cuales se rodea. Si tiene usted problemas en casa con el cónyuge, si tiene usted problemas en el trabajo, si tiene usted problemas con los hijos, si tiene problemas financieros, son oportunidades de Dios para metamorfizar su vida. Esa es la clave de Pedro y de Juan y de cómo ellos pudieron ser emisarios de Dios, cómo pudieron vivir el evangelio de una manera distinta, porque de lo contrario se hubieran llenado de conocimiento nada más, se hubieran llenado de la forma correcta, pero ellos tomaron la verdad de Dios y la empezaron a aplicar a su vida. La empezaron a aplicar a su vida. Y ese es el reto que yo quiero extenderle a usted esta mañana. Que usted tome cada verdad de Dios que llegue a su vida, los mensajes de los domingos, pero sobre todo las verdades de Dios que usted pueda tener en sus tiempos personales de buscar a Dios.
tomar esas verdades, gracias por esa alegría, y transformarse. Nos vamos a leer el versículo de Hechos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. El valor de Pedro y de Juan. Resalto esa palabra, valor. ¿Será que Pedro no le daba miedo lo que pasara con él? Bien, hermano. Pero el poder del Espíritu Santo era más grande. Y esa es la clave. El punto no es tener ni un solo temor. El punto es que el poder del Espíritu Santo en usted, el poder de Dios, sea más grande que cualquier temor. Así que el valor de Pedro y Juan, porque eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Pero aquí viene el punto. Aquí quería llegar yo. La última oración. También nos identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Te lanzo esa pregunta. ¿A ti te identifican como una persona que está con Jesús? ¿O te rechazan porque solo tienes una religión? ¿O te evitan? A veces uno piensa que la gente lo evita a uno, pero es porque no tiene una religión. Porque si tú tienes a Jesús, va a pasar lo que le pasó a Pedro y a Juan. En ese día, cuando ellos terminaron de hablar, levante la mano así, levante la mano así como que, mire, ¿cuántos dedos tiene usted en su mano? 5. Espero que todos tengan 5. A veces algunos tienen 6 o algunos tienen 4 por motivos de problemas. 5,000 personas lo siguieron. Puede bajar su mano. 5,000 personas. En ese día, 5,000 personas, porque lograron identificar que estaban preparados en las Escrituras, que eran valientes porque habían estado con Jesús. La clave de la vida es estar con Jesús. Esa es la clave de la vida. Estar con Jesús. Pero estar con Jesús debe ser evidente en cada área de nuestras vidas. Vivir con Jesús, caminar con Jesús debe ser evidente en cada área de nuestras vidas. Estar con Jesús implica que tú encuentras una limitación en ti, en tu carácter, en tus emociones, y empiezas a tratar con ello, porque para eso es la preparación en las Escrituras. ¿Y por qué es tan importante las Escrituras? Ahora le quiero hablar un poquito de las promesas de Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? En la canción, la última canción que se cantó, hablaba de que lo harás otra vez. Dice, Dios puede partir el mar. ¿Lo puede hacer? Por supuesto. ¿Será que Dios puede hacer que refrigeradores del cielo desciendan con chunto para Navidad? Chunto es pavo. Yo le dije que era quechí. Por supuesto que puede. ¿Será que Dios puede hacer que una maleta llena de euros, ya ni dólares, pero euros, la vayan a dejar a tu casa con 100 millones de euros? Por supuesto que lo puede hacer. Puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Eso es lo que Dios va a hacer. Imagínese usted que su papá es el presidente de Watt. Si no tiene papá, su mamá, pero alguna figura, su tío, pues, presidente de Watt, y que le diga: mi hijo, mi hija, te voy a dar el trabajo del registro de la propiedad, que ese es el mejor, dice, que pueden dar. ¿Qué talito su salario de 100,000, salario de entrada, 100,000 pesos quetzales al mes? ¿Está bueno o no? Más otras bendiciones, ¿verdad? Que se recetan los brothers ahí, pero eso es
Ese es otro tema, ese no es mi tema hoy. Así que, y le dice, tiene el poder hacerlo, pero nunca lo hace. Y usted lo llega a los 6 meses, papá o tío, mira, ya mero vos, ya mero. Va a darme una fecha, pues, el 14 a las 14. Y no lo hace. Podrá tener todo el poder del mundo, pero su palabra no vale, por lo tanto, no nos sirve. Ahora, Dios, que tiene todo el poder del mundo, Él lo que va a cumplir es su palabra. Él no va a cumplir tus oraciones, Él va a cumplir su palabra. Él no va a cumplir tus buenas intenciones, Él va a cumplir su palabra. Ese es el punto. Así que podemos llegar a decir que sobre Dios está su palabra. Porque si no la cumple, no puede ser Dios. Aunque Dios es sobre todo, pues. Pero lo que estoy diciendo es que sus promesas son los que Dios va a honrar. Dios va a honrar lo que Él dijo que iba a honrar. Quiero aterrizar en un punto entonces. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr una transformación como la que Pedro y Juan vivieron con Jesús? Es un consejo muy sencillo, pero antes de entrar al consejo yo quiero decirle que quizás usted debería de, y yo deberíamos de evaluar tres aspectos, porque su palabra provee la regla en tres aspectos. El Salmo dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por eso los israelitas, por endurecer su corazón a la palabra de Dios, les tocó deambular, vagar 38 años más en el desierto. Ya tenían 2 años cuando llegaron a la tierra prometida y dijeron, no, ya hay gigantes. Tres cosas. Número 1, yo creo que para tener una verdadera transformación tienes que tener claro cuánto temor tienes, cuánto influyen tus temores en ti para hacer o no hacer algo. Por supuesto que yo lo estoy enfocando en función de servirle a Dios, pero esto lo puedes vivir en tu matrimonio, esto lo puedes vivir en tus finanzas, esto lo puedes vivir en todo. ¿Estás haciendo lo que debes hacer? ¿Lo que Dios te ha llamado a hacer? Y no permitir que el paralizante más grande que hay, como es el temor. A veces decimos no tengo tiempo, pero es por temor. A veces decimos no puedo, pero es por temor. Porque nos da temor lo que nos vayan a decir, lo que nos vayan a ver, que no puede quedar mal, qué sé yo. Cualquier temor. El primer parámetro donde tú debes revisar para encontrar las promesas de Dios es la influencia del temor. Yo te invito a pelearte con el temor. Yo te invito a desafiarte a ser una persona que aunque sienta temor, que aunque sienta, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo lo voy a hacer? Tú pongas ese en un segundo lugar, un segundo punto. Segunda cosa, tus actitudes. Y aquí estoy hablando de tu carácter. No puede haber transformación sin una transformación en tus actitudes. No puede ser que los hijos de Dios seamos gente de mente estrecha. No puede ser que los hijos de Dios seamos tacaños.
No puede ser que los hijos de Dios tengamos problemas con la ira, tengamos problemas con... No puede ser. No puede ser. No puede ser que aceptemos ese axioma que hace tanto daño. Yo soy así nací, así soy. Es que a mí lo que me cuesta, pues está bien que te cueste, pero ¿qué estás haciendo por el amor de Dios para que te deje de costar? Está bien tener conflictos, está bien tener odio a tal persona, pero ¿qué estás haciendo para dejar de odiar? Para solventar esas situaciones, tus actitudes, la parte de tu carácter. Yo quiero servir a Dios, pero me gustan demasiado las ladies. Bueno, ¿qué estás haciendo? No sé por qué se ríen de aquel lado. Voy a predicar así. O el licor, o no tengo tiempo, o lo que sea. Estoy hablando a todas las excusas que en algún momento ponemos para alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas. Porque el evangelio no nos va a funcionar a menos que le entremos con todo y de lleno. No funciona a medias tintas. No funciona ser cristiano aquí y no serlo afuera. No funciona. No funciona, hermanos. No funciona tener a Dios en segundo, tercero, cuarto. No funciona. Solo cuando estás dispuesto a ponerlo en el centro de tu vida y a seguirlo a Él, solo ahí puede haber una transformación. Y tenemos tanta excusa tras excusa. Y no quiero decir algunas, porque entonces luego va a pensar usted que le estoy personalizando el mensaje, y ese no es el punto. Porque a mí no me gusta que alguien me diga, pastor, me dedicó el mensaje a mí. No. Yo rolas a la señora, ¿verdad? Pero no. Yo quiero que usted revise sus excusas. Las excusas que no tengo dinero. No, ya voy a decir cosas, ¿verdad? No voy a decir. Pero tenemos tanta excusa. Tanta excusa. Tu familia no puede ser una excusa para servir a Dios. Tus finanzas no pueden ser tu distancia no puede ser una excusa para servir. No puede. Porque al evangelio solo funciona si le entra con todo. Cabalmente estaba leyendo lo que Jesús le dijo estoy leyendo Lucas, ¿verdad? Esta semana. Si el que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Y aquel que no está dispuesto a dejarlo todo por mí, ni a la familia, dice la versión, no es digno de mí. Yo me imagino, wow, pero esta gente lo seguía. Y no está el Señor diciendo que tengamos que ser irresponsables ni con nuestros trabajos ni con nuestra familia, sino que está hablando Él, es que la prioridad de nuestra vida debe ser Él, y que no debe de haber una excusa en cualquier otra cosa o por cualquier otra cosa de hacer lo que Dios nos ha pedido hacer o de buscarlo a diario. Y número 3, la santidad. Dije que quería aterrizar. Bueno, haga de caso que estoy aterrizando en el polo norte y está resbaloso porque está aterrizada hasta lo larga. La santidad. La transformación exige que tú tengas un compromiso con la santidad. Ahora, no estoy hablando, y como lo dije la semana pasada, no voy a ser santo para que Dios me bendiga. Ese no es el punto. Y a Dios me bendijo. Y a Dios me salvó. Es una respuesta de amor. Pero cuando yo hablo de santidad, todos nos pensamos algo distinto, ¿verdad? Para uno la santidad es esto, es lo otro, y podríamos hacer. Pero yo no estoy hablando de esa santidad. Usted tiene que tener sus estándares morales claros, y yo le estoy hablando de los versículos en la Biblia. Va a encontrar muchos en Levítico, ahí es donde más los va a encontrar, donde Dios dijo, yo soy santo, sean ustedes santos, y empieza a dar una serie de instrucciones. La santidad de Dios tiene que ver con la dieta, tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con prioridades en la vida, pero está en la Biblia. Estoy hablando de Dios, no estoy hablando de mi santidad, porque mi santidad no es la de Dios.
Estoy hablando de ir a la Biblia y conectar, sobre todo cuando digo sean santos porque yo soy santo. ¿Qué fue lo que dijo ahí? ¿Por qué? No para agradar a Dios, porque estamos agradecidos con Él. Porque estamos agradecidos con Él. Entonces, yo te invito a hacer un inventario personal en estas tres cosas, ¿verdad? ¿Cuánto temor tienes? ¿Cómo estás con el tema de tu carácter, tus actitudes y todo lo que tú tienes? Pastor, no se meta ahí porque usted no conoce a mi esposa, usted no conoce a mi esposo, usted no conoce mis situaciones. No me importa. Usted tiene que hacer algo con eso. Y la santidad, ¿qué es lo que Dios dijo? Usted no conoce mis claves. Yo sí le puedo cantar, yo soy rebelde porque el mundo me hizo rebelde. Esa es mi favorita últimamente. Pero bueno, ¿cómo le entramos? Fácil. Mire, pues eso es muy práctico. Muy, muy, muy práctico. Hay un librito que le quiero recomendar. A ver si veo a alguno de ustedes con ese librito por acá. Préstame ese librito, de ese librito. Y pues este invitado sí la sabe. Este librito se llama la Biblia. Huele a desodorante. Este librito, o sea, es el libro que más se ha leído, es el libro que más se ha traducido, es el libro que más mal se ha interpretado. Este librito, por sí solo, no lo voy a hacer, primero porque no es mía, pero yo lo puedo tirar y no pasa ningún problema. Me puedo parar en ella, pero no lo voy a hacer. Porque por sí solo este librito es como cualquier otra cosa, cualquier otro libro. Pero cuando yo entiendo que este libro es la palabra de Dios registrada, que milagrosamente está en mis manos, porque hubo mucha gente que dio su vida para que yo lo pudiera leer, gente que lo tradujo, gente que murió por él, y que aquí están las promesas de Dios, y que aquí están los procedimientos de Dios, y me cambian la vida, porque yo hice la promesa a mí mismo hace mucho tiempo: voy a dejar de ir a la Biblia para hacer prédicas. No voy a ir a la Biblia para hacer prédicas. Voy a ir a la Biblia para aprender a vivir. Eso voy a predicar. Y cuando no la he cumplido, me va mal. Este librito, si usted lo lee 3 capítulos al día y 5 el domingo, lo va a leer en un año. Pero te la voy a devolver, oíste, no te preocupes. Ahorita me va a servir porque hasta bien me siento con Biblia. De repente voy a traer una así chiquita y andarla en la mano y encontrar una nueva muletilla. Pero yo le invito a empezar a leer este libro. Empieza a leer este libro. No puedo entender por qué alguien va a dejar un día sin leer este libro. Yo no lo puedo entender. Me parece que es como la mayoría de la gente vive. Y cuando usted lo vaya a leer, dígale: Dios mío, háblame, háblame, háblame. Vaya a este libro con hambre, no para comerse el papel, sino hambre de aprender con tal de hacer. El resto Dios se lo va a dar. Yo empecé con un niño con hambre a leer la Biblia. Mis papás me compraban unas historietas de toda la Biblia y empecé a leer. Hoy ya no se usan los cómics, eran cómics, la Biblia ilustrada. De las cómics, un día me regalaron una Biblia, Reina Valera 60, la 21 que había en mis tiempos. Hoy hay versiones, pero yo
siéntese así. Ya lee. Para la honra de Dios, para la gloria de Dios, Él mantenido el hambre. Hoy yo se la puedo leer en hebreo y la entiendo, pero eso no es lo importante. ¿Sabe qué es lo importante? Que Dios me está retando cada vez que lo hago. Me está enseñando a cambiar mis actitudes, a cambiar me habla. Es que de verdad como que hubiera palabras que me salen. Es mira, no, mira, sí, mira, se te olvidó. Mira, anda. Entonces empieza a leerlo. El consejo es bien simple. Empieza a leerlo. 1 y 2. Empieza a ajustar tu vida conforme a lo que lees. Si tú tienes hambre, te aseguro que Dios te va a abrir su boca. ¿Por qué te lo aseguro? Porque a mí me la dio. Y yo he hecho tonteras en mi vida. No se trata de ser perfecto. Yo he hecho tonteras. Pues si yo le contara a usted, diría, pastor, lo reprendo. Pero mantenga el hambre. Mantenga el hambre. ¿Estoy donde quiero estar? No estoy donde quiero estar. Pero lo que te va a metamorfizar fue lo mismo que metamorfizó a los emisarios Juan y Pedro. Fue la palabra correcta que salía de la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos iban a la sinagoga todos los sábados. Todos los sábados iban a la sinagoga. Y los fariseos, pero cuando Jesús les habló la misma palabra, se transformaron. Así que el Espíritu Santo, en hebreo se dice Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad, que es, si usted lo ve así, tiene una connotación bastante distinta de cómo podría entender usted Espíritu Santo. El Espíritu de la Santidad, cuya función es abrirte esto para que lo digas, para que lo hagas. Y cierro ahora sí con una lectura acá. Gracias por la Biblia, hermano, está bonita. ¿Me la regalas? Vamos a grabar. Voy a leer una porción que Dios me pone que lea en este momento. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Promesa. Como estuve con Moisés, hermano. ¿Qué hizo Moisés? Partió el mar, hizo llover pan, derrotó reyes. Puchis, Moisés es Moisés no es el pastor de Visión de Fe. No, olvídese, Moisés. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y mira esto, no te dejaré. Hay momentos que yo he sentido que no tengo nadie en la vida, pero Dios me ha dicho, no te dejaré. Y luego dice, ni te desampararé. O sea, que no tenga ni padre, ni madre, ni chucho que me ladre, Dios va a estar, no me desamparará. Y entonces viene un procedimiento. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la haría a ellos. Mira, eso es mi llamado, repartir heredad. Solo que yo no le voy a dar tierra, ¿no? No va a pensar después, pastor, ¿y dónde puedo pasar por mi título de propiedad? Yo le voy a dar tierra en la Jerusalén celestial. Le conviene esa tierra. Y luego dice, la Jerusalén celestial, ahí lee Apocalipsis. Va a bajar del cielo y vamos a vivir todos tuanes. Versículo 7. Procedimiento. Solamente, señores, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora ya no es solo valentía, ahora es mucha valentía, para cuidar de hacer conforme a
toda la Torá, a toda la instrucción, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mira lo que dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Eso fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Pero nosotros nos apartamos porque no nos sentimos, porque pensamos que ya no se aplica para el siglo XXI, porque eso es, nos apartamos. No te apartes de ella ni a la diestra, ni a la derecha, ni a la siniestra. Te encargo una versión más actual, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para ser prosperado. Si no, la prosperidad solo es una cosita. Ay, yo qué alegre, tengo la familia mejor del mundo y nos amamos y nos queremos, no tenemos problemas, tampoco tenemos que comer, pero tengo dinero, pero ¿y dónde está mi familia? Estoy solo, estoy enfermo. No, prosperidad es full package, todo el paquete completo. Se me olvidó que tenía los lentes. Luego dice: nunca se apartará de tu boca. Tengo que decir lo que se aparta. Tengo que decir que a veces vienen palabras que no deben de estar. A veces vienen palabras de temor, de enojo. Pero aquí dice: nunca se apartará de tu boca este libro, de la Torá, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Guardar es saber, es ponerlo adentro, y hacer es vivir. Para que guardes y hagas conforme a algunas cosas de lo que está en él. Perdón, me equivoqué. Conforme a todo lo que está en él. Ya lo perdí. Ok. Conforme a todo lo que está en él escrito. Porque, explicación, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire esa promesa: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo necesito una vida que a donde yo vaya el camino se me prospere, se me abran puertas. Yo necesito gracia. Necesito eso. Pero eso no es una consecuencia de papitolismo, es otra consecuencia, es lo que le estoy hablando. Y termino con el versículo 9. Como quien dice, Dios ya como la gran diabla, qué feo eso, Dios ya enojado dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Qué bonito, qué lindo. ¿Sabe qué? Léalo y hágalo. Si no, no funciona. No funciona que le entremos a esto a medias tintas. No funciona que le entremos a esto si otras cosas son mi prioridad. No funciona. Eso no es muy popular, porque ahora en las iglesias: hermano, tú puedes, éxito tuyo. Pero eso no es bíblico. Es la escritura la que nos va a dar